Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo videito. Esta semana nos corresponde hablar acerca de los vectores. En este caso, como en los otros temas que hemos visto que es necesario llevar un procedimiento, yo les he comentado que prefiero grabar la clase porque es un tema el cual nosotros debemos de conocer tanto la teoría como el procedimiento correcto para realizarlo de una buena manera. Así que vamos a dar inicio. Muy bien, antes que nada nosotros debemos de recordar o de conocer qué es un vector, y es algo muy sencillo. Un vector es una magnitud, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué es una magnitud? Le vamos a llamar magnitud a todas aquellas propiedades que podamos medir. Por ejemplo, en nuestro diario vivir utilizamos varias magnitudes muy comunes. Por ejemplo, podríamos pensar en el metro, en el centímetro, kilómetro, gramo, kilogramo, etcétera. ¿Sí? Todas estas propiedades son magnitudes porque, como les repito, se pueden medir. Como es lógico, cada magnitud tiene su propia unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo algunas. Cuando hablamos de longitud, algunas de las unidades de medida puede ser el kilómetro, el hectómetro, el metro, el decímetro, el centímetro, los milímetros, ¿sí? Estas son algunas unidades de medidas de la longitud. También podríamos pensar en las unidades de medidas del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, sabemos que las unidades más comunes o más utilizadas podríamos hablar de la hora, el minuto, el segundo, ¿sí? Y también tengo acá la temperatura. La temperatura se menciona acá que puede ser medida en grados Celsius, en los grados Fahrenheit o en Kelvin. Estas son algunas de las unidades de medida de la temperatura. Ahora sí, a lo que venimos. Cuando hablamos de los vectores es importante que nosotros entonces conozcamos que las magnitudes vectoriales, además del número y de la unidad, también necesitamos que nos den una dirección y un sentido para saber localizarlas o ubicarlas en un plano cartesiano. El plano cartesiano que se utiliza en este caso en los vectores, preferiblemente lo tendríamos que utilizar colocando los 4 puntos cardinales, ¿sí? Pero podríamos utilizar también el plano cartesiano común que nosotros conocemos con el factor X y el factor Y. Muy bien. Ahora, todas las magnitudes vectoriales o todos los vectores son representados por medios de flechas, ¿sí? Una flecha es lo que va a representar un vector. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las características principales o los componentes de un vector, ¿sí? Vamos a mencionar primero la magnitud. Les vuelvo a mencionar la palabra magnitud. Ya vista la teoría, entonces, sabemos que magnitud se refiere al tamaño o a la medida del vector que me están dando, el cual tengo que colocar yo en mi plano cartesiano. Y también otra de las características es de que posee un ángulo. ¿Sí? El ángulo es el encargado de darme la dirección y el sentido de mi vector. Es decir, cuando yo utilizo un plano cartesiano con mis 4 puntos cardinales, a mí en la explicación o cuando me dan la gráfica del vector que debo colocar, me van a decir si es para norte, sur, este, oeste, y dependiendo de eso yo voy a colocar mi vector. Sí, esto es como lo que principalmente tenemos que conocer en teoría de nuestros vectores. Sin embargo, cuando nosotros realicemos la ubicación de los vectores en nuestro plano cartesiano, nuevamente les voy a ir refrescando la memoria acerca de la teoría para que se nos haga más fácil colocarlos. Sin embargo, es necesario que prestemos atención a estos datos importantes para que se nos facilite mucho más, ¿sí? Entonces considero que esta es la parte teórica más importante, y en el próximo video entonces ya les voy a mostrar cómo colocar un vector de manera correcta, con el ángulo correcto, en la dirección exacta, y de esta manera pues vamos a poder representarlo. Entonces, esto fue el video de la teoría de vectores, y en el próximo video, como ya les mencioné, les voy a mostrar cómo colocarlos.